cuando hicimos eso fue creo que fue la primera vez siendo adulto que lloro como un niño chiquito delante de mi papá. No. Delante de mi papá, y que yo con mi papá o sea, lo busco como eso. O sea, lo busco como cuando uno tiene 5 o 7 años y busca al papá como solucióneme que es que tengo una pesadilla. Y yo hice eso con 25 años y mi papá lo mismo. Y mi papá, por más amor que me tuviera, él no puede hacer nada. Y uno aprende esas cosas, uno aprende que el otro no puede hacer nada. Total. Y entonces fue diciembre, eso fue al otro diciembre. O sea, yo le propuse matrimonio en un diciembre y al siguiente diciembre Ya habían terminado. Terminamos ahí y pasa una cosa espectacular. Ahora la veo así y me parece algo divino, y de la forma en la que Dios le empieza a comunicar a uno cómo uno aprende a reconocerse y a empezar a conocer quién es uno y a construir esa identidad. Y es que estaba en diciembre y yo no tenía nada. Me habían echado del trabajo, ya no podía vivir donde los roommates que vivía en Medellín. Me devuelvo para el pueblo, me devuelvo a la casa de mis papás. O sea, como esa escena de me devuelvo donde mis papás, que es el fracaso que está escrito en la sociedad. Ajá. Yo ya vivía solo y viví solo desde los 16 años, y devolverme y caigo en ese momento oscuro, terrible. Pero acá es lo bonito que pasa, y es que era diciembre y yo entendía cómo estar en ese estado y reconocerme en eso tan oscuro, tan horrible, tan triste, todo, sin dormir. No, yo no tenía a qué levantarme, porque yo no tenía trabajo. Yo no estaba estudiando, ya me había graduado. Entonces yo me levantaba, era a sentirme mal. Yo me levantaba, era a reflexionar desde la frustración y desde estar en un momento en el que decía, Dios, gracias por haberme resuelto el tema de la pareja, porque me diste la mujer más espectacular del mundo. A estar deambulando en... Ay, hijo Dios mío. Sufriendo, pero aquí pasa algo, y es que por eso es el antes y el después, y por eso es que ese es el punto de quiebre, y es que yo, en medio de ese sufrimiento, digo, Dios, yo no podría seguir viviendo así más de 2 meses. No podría. Y yo decía, mi vida no podría seguir así, como que mi cuerpo no podría soportar este sufrimiento 2 meses, más de 2 meses. Y yo me repetía de eso. Y lo que pasó fue que pasaban los días y yo me empecé a sentir mejor. Y gran parte de eso es esa manera en la que yo entro al mundo del ejercicio y del fitness, porque fue en un desespero. Yo estaba tan desesperado que yo solo quería minutos de alivio. Yo no dormía y entonces yo necesitaba minutos de alivio, y era lo que fuera. Yo sí tenía en mi identidad sí estaba construida que como que yo no tenía riesgo de caer en las drogas o algo así como por sentirme mejor, pero sí estaba desesperado, y lo que empecé a hacer así del desespero para tener minutos de alivio era salir a correr. Entonces yo me ponía los tenis. En ese momento, David, pues yo sí jugué básquet joven, pero en ese momento yo no tenía una relación con el ejercicio de esa manera. Me obligaba a ponerme los tenis. Tenía un iPhone 5 en esa época, no se me olvida, y me ponía los audifonitos y salía a correr, y yo sentía como después de 10 minutos, 12 minutos, yo me empezaba a sentir mejor. Y mi discurso interno empezaba a sentirse de bienestar. Empezaba a sentirme tranquilo, y yo mismo me observaba y me decía eso. Ay, me siento mejor cuando salgo a trotar. Entonces, cuando me sienta muy mal, ya sé que esto es una opción. Y lo que realmente pasaba, ahora lo puedo ver, lo que realmente pasaba era que era mi cuarto. Ese era mi cuarto y esa era mi oración, porque no había distracciones. Ajá. Yo estaba con música. Entonces ahora yo lo veo, esa es mi meditación, esa es mi oración, esa es mi conversación, el discurso interno, y ahí es donde arreglo eso, porque si yo no hacía eso, estaba tan distraído con mi dolor
que no había nada, era como si en mi vida era como, no, no me diga nada más que tengo que estar sintiéndome mal acá, porque es que hay que sentirse mal, porque es que le enseñan a uno que usted se iba a casar y eso es demasiado poderoso si uno le da ese poder, que es ese poder del miedo. Total. Y es, claro, te ibas a casar, te dejaron, entonces tienes que sufrir. Es como que te despiertas y eso es la lógica, eso es lo que tiene que pasar. Y yo ahí empiezo a aprender que cuando me voy sintiendo bien, cuando llega un día y digo, hoy yo me siento muy bien, y regreso y hago esa observación y esa retrospectiva y pasaron 2 meses. Entonces yo dije que en 2 meses y en 2 meses pasó. Y empecé a entender a partir de ahí cómo uno es creador de su vida y es en esa conversación con Dios. Y ese es el fortalecimiento y esos son los momentos. Y por eso tú me preguntas un momento de un punto de quiebre y por eso yo menciono ese, no siendo el único, porque después yo empiezo a tener todo, pues sigue mi vida y siguen otras relaciones. Y siguen otras relaciones, y yo tengo relaciones y como noviecitas, y yo, digamos que yo sí tuve varias noviecitas.